Besiot Ishmael, con la ayuda del cielo, vamos a empezar nuestra clase de Emuná, pero con la Perashá. ¿Por qué? Porque todas estas Perashot, desde Shemot hasta Beshalach, son todas Perashot que hablan sobre la Emuná. Y entonces tenemos que aprovechar. Una de las primeras indicaciones que Hashem le da a Moshe Rabbeinu en nuestra Perashá es Ubata ata besigne Israel el Melech Misraim. Y vas a ir tú y los ancianos de Israel a ver al rey de Egipto. Pero en la práctica, ¿qué está escrito? Viajar Bau Moshe Bearón, Bayombru, él paró. Y después fueron Moshe y Aarón y hablaron con el faraón, ellos solos, sin el acompañamiento de los ancianos de Israel. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los ancianos de Israel? ¿Dónde están? Fueron todos juntos. Dice en el camino. Así dijo Rab David ben Hamu. Moshe y Aarón, en esa ida con el faraón, Moshe y Aarón mostraron que ellos son dueños de confianza en Hashem. Porque ellos sabían que no hay otro como Hashem y que no hay ninguna diferencia entre una persona simple y el faraón, que era el rey de Egipto. El Hazon Ish, acostumbraba a decir que el que tiene fe, que tiene emuná, todavía no sabemos si él tiene bitajón, si él tiene confianza. No sabemos. Pero el que tiene confianza, seguro que tiene también fe. ¿Y cómo se explica esto? La fe, la emuná, es una categoría baja de confianza, de bitajón. Es posible que una persona crea, ¿sí? Una persona cree, pero no llegó a la categoría de confiar en Hashem. Por otro lado, si la persona tiene confianza, a la fuerza tiene que creer, tiene que tener emuná. ¿Por qué? Porque si no tiene emuná, ¿en quién confía? Si decimos que él confía, ¿en quién confía? En quien cree, no en otra cosa. Moshe y Aarón, cuando ellos se paran frente al faraón, ellos prueban, demuestran que son dueños de la confianza en Akadosh Baruj Hu. Y no solamente eso, no solamente que tienen fe, sino que también confían plenamente. Esta es la fuerza que los levanta y los hicieron llegar hasta el faraón sin ningún problema. Va, la palabra va, que vinieron, va, como después en la Perashat Bo también encontramos la palabra va, o Bo, Be y Aleph, es la inicial de Bitajón y Emuná. Bo es Bitajón y Emuná. Confianza y fe. Y también otras iniciales, Bishut Avot, por el mérito de los padres. Con la fuerza de la confianza y de la fe, Moshe y Aarón pudieron hacer cumplir su misión. Como está escrito, Bo el paro, vengan con el faraón. Te ha dicho Bo el parón, vengan con el faraón, no vayan con el faraón. Así no los manda solos, los manda con él, vengan. O sea, vamos todos juntos con el faraón. ¿Y pero qué pasó con los ancianos? No dijimos qué pasó con los ancianos. ¿Qué pasó con los ancianos que iban todos juntos a ver al faraón? Está escrito que en el camino cada uno se iba desprendiendo, a cada momento iba desapareciendo uno. ¿Por qué? Porque tenían miedo, hasta que quedaron o llegaron solos cuando llegaron a la puerta del palacio. Y no solamente nosotros tenemos que decir que un dirigente o un conductor necesita fe y confianza para dirigir al pueblo.
también cada uno de nosotros necesita esto, va cada uno del pueblo en su momento también, para poder ser redimidos. Fueron solamente por el mérito de la confianza, por el mérito de la fe que tenían. Y al principio puede ser que la finalidad de Moshe y Aarón era transmitir al pueblo de Israel: Hashem Eloqué Abotejem, Hashem, el Dios de vuestros padres, se me presentó a mí para decirme: yo los recuerdo a ustedes y sé lo que hicieron con ustedes en Egipto. Así dice en la Perashá Shemot, en la Perashá anterior. Y solamente después el pueblo creyó. Y entonces, ahora podemos pasar al siguiente paso para hablar con el faraón. Moshe Rabenu se dirige al pueblo de Israel al ser enviado por Hashem, y le transmite que él fue enviado para sacar de una vez por todas al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra de Israel. Moshe Rabenu se dirige al pueblo, pero se tropieza con una respuesta muy, muy extraña. Y para poder entender estas palabras, nos trajo Rabí Ben Zion Sene, nos trajo un ejemplo de nuestra época. Imaginemos que, imaginemos que tenemos que salir a trabajar muy duro para sostener la familia. Y no había otra posibilidad. Sin ese trabajo muy fuerte, no había otra forma. Pero tenemos que seguir imaginando, no solamente que el trabajo era fuerte, sino que ese trabajo era algo que destruía a la persona. ¿Por qué? El jefe todos los días le gritaba y como que lo disminuía al trabajador. No estaba, no estaba contento con ninguna cosa que el hombre hacía en el trabajo, por más que lo hacía bien. Y solamente tenía quejas y acusaciones contra el empleado. El salario también era bajo, no era una cosa buena de decir, bueno, está bien, me aguanto todo esto por un buen salario. El salario era bajo, pero en lugar de que haya un premio por trabajar bien, siempre el jefe encontraba defectos para bajarle, para montarlo y bajarle el salario. Cada mañana, cuando este hombre tenía que ir a trabajar, Sofía empezaba: ¿qué le va a pasar hoy? ¿No es cierto? ¿Qué va a tener hoy nuevo? ¿Y cómo hacer para salir de todo esto? Una cosa terrible. Una mañana, golpea la puerta un amigo muy bueno de él y le transmite una buena noticia. Se ganó la lotería, millones de dólares se ganó. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora mismo, sin esperar un momento, él no puede deshacerse de su trabajo y olvidarse de todos los sufrimientos, ¿no es cierto? Pero a alguien se le va a ocurrir que este hombre dice: ahora no tengo tiempo de ocuparme de ir a buscar el premio. Tengo tiempo ahora. Tengo que ir a trabajar. Estoy apurado por ir a trabajar. Alguien va a decir así. O tal vez otro día, porque no puedo dejar el trabajo ahora. Es una cosa que no puedo. Tal cual, de la misma forma, los hijos de Israel respondieron cuando Moshe Rabenu les trajo la noticia de que los va a sacar de Egipto. Los va a sacar. 400 años de esclavitud, o 210. Los va a sacar, y está escrito, el versículo dice: y no escucharon a Moshe, mi Kotzer Ruach,
Umeaudakaya, por el cuello duro. El cuello duro y el trabajo fuerte. Ellos prefirieron, aparentemente, seguir trabajando. Ese trabajo era destructivo. Y soportar los sufrimientos tan terribles, porque estaban acostumbrados a eso. Y dejar la oportunidad de la vida, salir libres. ¿Cómo es posible? Todo esto se escucha muy raro y que no se entiende, ¿no es cierto? La verdad, no se entiende. Y difícil de creer también. Pero así fue como pasaron los hechos. Y, y también pasa hoy en día con nosotros. Ese es el problema. En Egipto, Al-Hu sacó el pueblo de Israel con milagros y maravillas, ¿cierto? Y en cierta medida podemos decir que también a la fuerza lo sacó. Nosotros, en cambio, seguimos con nuestras ocupaciones, seguimos con nuestras cosas vanas, con nuestras tonteras, y seguimos también desperdiciando, dejando pasar la oportunidad de nuestra vida. ¿Acaso nosotros reconocemos que existe esa posibilidad? ¿Estamos enterados de esa posibilidad? Si nosotros levantamos la cabeza, un momento nada más, de las cosas vanas que hacemos y pensamos un poquito, vamos a ver para nuestro sufrimiento que durante muchas horas del día nosotros no avanzamos en la vida. No avanzamos, no tenemos un adelanto verdadero, sino que nos ocupamos de tonteras. Y dentro de las 24 horas del día, tal vez algunos minutos aprovechamos, en verdad, para la finalidad a la que vinimos al mundo. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Dónde estás tú? Yo no sé dónde tú estás. Cumpliendo, Tú estás ahí en otra cosa, me parece. cumpliendo mi sueño. Cumpliendo mi sueño. Mm. Para eso venimos al mundo. Bueno, a ver, estamos diciendo que desaprovechamos el tiempo. Desaprovechamos el tiempo, perdemos el tiempo en cosas. Apenas aprovechamos unos minutos de las 24 horas del día, tal vez. El resto del tiempo pasa. Pasamos durmiendo, comiendo, bueno, eso hace falta, ¿no es cierto? Comer y dormir hace falta. O en un trabajo, o en tonteras. Y es cierto que hace falta comer, hace falta dormir, también hace falta trabajar para tener el sustento, hace falta trabajar. Pero lo más necesario es recordar cuál es la finalidad, cuál es lo principal y qué es lo secundario. ¿Por qué? Nosotros comemos, nosotros dormimos, nosotros trabajamos ¿para qué? Para poder servir a Shem. No comemos para llenar la pancita y después estar en una siesta, dormir un rato. Y no dormimos para después despertarnos con hambre y comer otra vez. O no trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. No, no. Tenemos que saber qué es lo principal. Nosotros tenemos que saber que Hashem nos regala la vida todos los días, 24 horas al día. ¿Y cuánto nosotros le podemos dar a Hashem? ¿Cuánto darle a Hashem? Si Hashem tiene una voluntad, tiene una finalidad para nosotros, y Él nos tiene vivos ¿para qué? Para que cumplamos su finalidad, para que hagamos lo que Él nos pide. Para eso nos da la vida, porque si no, si yo hago lo que quiero, Hashem me dice, bueno, arréglate solo. Tú quieres hacer tu vida, haz tu vida, pero también que tu vida te la des tú mismo, no que yo te la dé. Yo te la doy, ¿para qué te la doy? ¿Para que tú hagas lo que quieras? No. Entonces, por una cuestión de gratitud, tal vez, nosotros tenemos que
que hacer cumplir con la voluntad de Hashem. Todo esto, dormir, comer, trabajar, todo esto son elementos que nos ayudan a lo principal. Pero estamos tan ocupados en cosas superficiales o en cosas que no están en el centro, que nos olvidamos cuál es la finalidad. Nos olvidamos qué es lo que Hashem quiere en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos corriendo todo el tiempo, corremos. Cuando más nosotros estamos, vamos a decir, sumergidos en algo, nuestra visión se hace más limitada. Vemos menos, cuando estamos enfocados en cierta cosa, vemos menos lo que está a nuestro alrededor. Un preso, lo aleno, que está en un calabozo que tiene una ventanita chiquitita, ¿qué es lo que puede ver? Casi nada. Ve solamente lo que ese agujerito que tiene ahí, pequeño, le permite ver. No tiene la posibilidad de ver el panorama completo. Un esclavo ve solamente, también ve algo muy limitado. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo con trabajos forzados y con cosas. Y tiene un punto que ve, pero él está no tiene salida. A sus ojos, la finalidad es terminar el trabajo que tiene ese día para poder comer algo, para poder dormir con algo en la panza, irse a dormir. ¿Por qué? Porque está destruido y porque mañana necesita levantarse otra vez. Entonces se levanta para trabajar, trabaja para comer, come para dormir y duerme para trabajar. Y seguimos. Este es su ciclo. Y dejar alguna cosa no puede. No puede dejar nada. Todo lo necesita. Cuando nosotros podemos ver solamente una parte de la fotografía, nuestras ambiciones, la búsqueda de objetivos, también se limita. Y entonces no podemos llegar a la finalidad que tenemos que llegar. Hashem sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó a la libertad. Entonces, ahí la mente se expande. Se expande la mente y ellos ahora pueden ver la fotografía más grande. Y nuestros sabios los prepararon, no nuestros sabios. Hashem los preparó a ellos para recibir la Torá en el monte Sinai y ellos vieron cosas que nunca habían visto antes. Tuvieron visiones celestiales. Está escrito que los cielos se abrieron en el monte Sinai, pero ya vamos a llegar a eso. Nosotros ahora, también estamos enviados por Hashem aquí a la tierra y tenemos que sacarnos a nosotros de nuestro Egipto. Cada uno de nosotros está en su Egipto propio. Y nosotros necesitamos salir del lugar pequeñito que no tiene ventanas, que no vemos nada, y pensar y descubrir cuál es toda la visión que tenemos. ¿Para qué? Para poder llegar a la finalidad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo salimos de Egipto? Si no estamos en Egipto, ¿qué? Tenemos que hacer un tour a Egipto y después salir de Egipto. No, no hace falta. Nosotros, nosotros tenemos una inclinación a hablar. Hablamos mucho, pero en la práctica hacemos poco. Ese es el problema. Hacemos mucho y hablamos poco. Y lo que deberíamos hacer es al revés. Hablar poco y hacer mucho. Eso es lo que deberíamos hacer. Nosotros amamos soñar
tenemos proyectos y soñamos con muchas cosas. Y todo sueño sobre el futuro, sobre que vamos a adelantar, que vamos a estar en un mejor lugar, vamos a estar en Jerusalén, cerca del Kotel, ¿sí? Muy cerca de Hashem. Pero, ¿por qué nosotros todavía estamos aquí? ¿Por qué todavía no nos acercamos un poquito? ¿Por qué? ¿Por qué estamos como atascados? Es importante entender que para poder llegar a que el sueño se realice, para poder llegar a la finalidad tan importante, necesitamos hacer pasos pequeños pero seguros, un paso tras otro. Primero, pensar. Primero pensar y seguramente se nos va a revelar que estamos invirtiendo un 90% de nuestro tiempo en cosas que no nos llevan a ninguna finalidad. Esto es lo que nosotros podemos descubrir cuando pensamos. Invertimos la mayoría de nuestro tiempo en cosas que no tienen ninguna finalidad. Y no estamos hablando de cosas que traen daño, no estamos hablando de cosas prohibidas, estamos hablando de cosas vanas. Y así nosotros quemamos horas y horas de nuestro tiempo. Nosotros, eso es algo que dijimos muchas veces, no venimos al mundo a perder tiempo. El, la cultura occidental, digamos, nosotros no somos orientales ni occidentales, ni hablamos, pero vamos a decir que el mundo moderno, ¿qué busca para las personas? ¿Qué busca? Busca pasatiempos. ¿Por qué? Porque estamos aburridos y necesitamos pasar el tiempo. Una empresa necesita ganar dinero, necesita encontrar algo para que la gente pase el tiempo gastando el dinero en ellos. O sea que tiene que ser un pasatiempo que sea entretenido para perder el tiempo y gastar el dinero que uno tiene. Por supuesto, perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque parece que 70 años es mucho tiempo que tenemos para vivir y nos sobra. Entonces, como nos sobra el tiempo y nadie quiere morirse joven, quieren vivir todo el tiempo, entonces, pero ¿qué hacemos tanto tiempo? La verdad, tanto tiempo, 70 años es mucho. ¿Qué hacemos 70 años? No sé lo que hacer, me aburro. Entonces necesito pasatiempos. Y la gente pierde el tiempo en pasatiempo, pasar el tiempo. Y nosotros, dicen nuestros sabios, y sabemos nosotros que no venimos a pasar el tiempo. Al revés, el tiempo es como algunos dicen, ¿no es cierto? Time is money. El tiempo es muy valioso. Pero el que dice eso tampoco lo aplica. Aunque nosotros sí lo deberíamos aplicar. Saber que el tiempo es muy valioso. Mucho más, es lo que más vale para nosotros es el tiempo. Y nosotros necesitamos aprovecharlo, no dejarlo pasar. Aprovecharlo antes de que sea muy tarde. ¿Por qué? Porque cuando nos acordamos, a veces puede ser muy tarde. Nosotros tenemos una finalidad muy importante, súper importante, una finalidad que es celestial y está prohibido dejar pasar y perder esta finalidad. Hay una misión en la vida. Necesitamos nosotros esforzarnos, invertir y no anular el tiempo, no dejar pasar el tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la inversión, tenemos que saber que esta inversión es la mejor de todas. Si vamos a buscar a los inversores, a los consejeros de inversiones, inversionistas o como se les llame, y alguien va a preguntar, ¿qué puedo invertir yo? ¿Qué es la mejor inversión que puedo hacer con lo que yo tengo? La mejor inversión es aprovechar el tiempo. Es la misión divina que tenemos. El que elige dejar pasar el tiempo. Shalom, Rab.
leer libros de acción, cosa que me tiene tenso y que tengo que terminarlo. Escuchar tonterías o salir de paseos. Ojo, ojo, no está prohibido salir a pasear. No está prohibido a veces leer algo para distraerme o escuchar un poco de música. No está prohibido eso. Son cosas que necesitamos. Son cosas que nos hacen falta. Pero cada cosa se hace en su medida. Tenemos que saber medir las cosas. Yo no puedo estar estudiando, escuchando música 24 horas al día o paseando todo el año, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber que hay un tiempo para cada cosa. Y entonces, si nosotros la pasamos el tiempo en esos pasatiempos, nos vamos a dar cuenta en cierto momento que estamos paralizados y la pérdida puede ser muy grande. Así como dijimos, nosotros no necesitamos anular esas cosas. Son cosas que son necesarias, así como comer, dormir, descansar, pasear, escuchar música. Son todas cosas necesarias. No tengo que yo... no está prohibido, todo eso no está prohibido. Pero yo tengo que saber manejar los tiempos. Manejar de acuerdo a un orden de prioridades que yo tengo. Invertir más en las cosas importantes y menos en las cosas que no tienen valor. Seguramente, ya todos escucharon la canción de Shakira, ¿no? Seguro. Estupideces. Todo es un negocio que hacen los dos están haciendo negocio. Los dos están haciendo negocio. Están aprovechando la pelea, que quién sabe si están peleados, que tal vez no están peleados. Pero están haciendo millones y millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Y la gente, lo peor es la gente que lo escucha y que se divierte con eso. ¿Está muy bien? Bueno, seguramente ya nosotros perdimos muchas oportunidades durante nuestra vida. Y nosotros podemos hoy, estar en una situación mucho mejor. Pero lo más importante es, escuchen bien esto, lo más importante, es más importante, ¿qué dice? Más importante que llorar por la leche que se derramó, es cuidar la leche que todavía no se derramó. Eso es lo más importante, cuidar lo que no se derramó. Que la leche que no se derramó, no se derrame. La que ya se derramó, se derramó. Bueno, pero yo si me pongo a llorar por la leche que se derramó, se va a seguir derramando toda la leche. Vamos entonces a aprender de nuestros errores del pasado para construir nuestro futuro en una forma mejor. Cuando nosotros vamos por el camino, puede ser que el destino esté lejos, pero ¿cuándo nuestra situación va a ser buena en relación? Cuando nosotros vamos por el camino y seguimos avanzando. Si nosotros ahora abandonamos el camino, entonces no hay ninguna posibilidad de llegar al destino. Nosotros estudiamos de los versículos de la Perashá muchas cosas insólitas, cosas realmente absurdas y cosas que estamos acostumbrados a hacer hoy en día también, porque no pensamos en avanzar y en salir de la esclavitud del instinto que nos tiene esclavizados y que no nos permite hacer el trabajo de Hashem. Tenemos nosotros, con la ayuda de Hashem, la posibilidad de salir de Egipto, avanzar a un lugar mejor, con la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños
y llegar a la finalidad para la que vinimos al mundo. El primer paso va a ser fijar un orden de prioridades para las cosas y después nosotros tenemos que seguir por el camino, seguir avanzando de a poquito por el camino, pero con ese orden de prioridades. Y no es una cosa simple, y es bueno no, es obligatorio rezar, es la tefilá, pedirle a Hashem con todas nuestras fuerzas que nos haga tener éxito en nuestros caminos y que tengamos el mérito de hacer realidad todos nuestros sueños para bien y llegar al destino que estamos buscando, encontrar para qué vinimos al mundo, encontrar esa finalidad, descubrirla y ir hacia ella. Ustedes, todo esto es del libro de La salida de Egipto de Rav Shlomo Levinstein Shlita. Y ustedes se deben preguntar, ¿para qué los leones? ¿No? Pues ya vamos a ver. Vamos a ver para qué los leones. Una cosa sobre la tefilá, muy interesante. Está escrito, Hashem le ordena a Moshe que baje al río a encontrarse con el faraón en la madrugada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a encontrar en la madrugada? Que baje rápido al río a ver al faraón. Lo contamos Porque era muchas la veces. A primera. ver, ¿quién se acuerda? Porque era cuando el faraón salía a hacer sus necesidades. Muy bien, el faraón, así es lo que más sabemos, lo que más conocemos nosotros, que el faraón, él para todo el pueblo, él era el dios de todo el pueblo. Y como un dios no necesita decir a Shariatzar. Nosotros necesitamos decir a Shariatzar cuando salimos del baño, pero un dios no necesita decir a Shariatzar, porque el dios no necesita baño. A tal punto que en el palacio del faraón no había baños. No había baños en el palacio. ¿Por qué? Porque el faraón es un dios, no necesita baño. Pero podemos imaginar que al mediodía ya no podía abrir las piernas. Se sentaba con las piernas apretadas porque ya había un poco de depresión. Y a la noche ya no se aguantaba. A la noche era inaguantable. En la madrugada él salía a las 2, 3 de la mañana, salía rápido para el río porque tenía que recibir a las aguas que venían. Él recibía las aguas, en realidad era una bendición de que Jacob vino, fue el que bendijo a las aguas para que las aguas del Nilo suban, porque en Egipto no llueve. En Egipto no llueve en todo el año. Y nosotros vemos un mapa de Egipto, un mapa cartográfico se llama, donde se ve la superficie. ¿Cómo se llama? Un mapa Topográfico. topográfico. Se ve la tierra como es. Nosotros podemos ver el río Nilo que cruza Egipto y podemos ver verde solamente al lado del río. Ya llegando hacia el mar, ya se ve un poco más, se va agrandando, se hace como una especie como que las aguas fluyen un poquito más. Pero siempre lo verde está al lado del río. ¿Por qué? Porque lo demás es todo desierto. Porque no llueve nunca. Entonces, ¿qué pasa? Jacob bendijo al río para que el río suba, todas las noches el río subía y desbordaba. Y entonces los egipcios hicieron canales para poder aprovechar el desborde y regar las tierras. Pero el faraón hacía creer que era él el que, por eso él iba a la madrugada, no le decía a la gente que iba al baño. Él no iba al baño, él iba a recibir las aguas, porque las aguas venían hacia él. Entonces Hashem le dice a Moshe que vaya a la madrugada, que vaya a al río a encontrarse con el faraón. Y Moshe va, pero ¿por qué le dijo Hashem? Esto yo no lo había escuchado nunca, lo escuché hoy. Eh, Hashem le dice a Moshe que vaya antes de que el faraón haga tefilá. El faraón iba al río a hacer tefilá.
Y entonces Hashem le dice a Moshe que vaya al río antes que el faraón haga tefilá, porque si hace tefilá ya es tarde. Si él hace tefilá, ahora ya no podemos hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hashem escucha la tefilá del faraón. Y no va a escuchar nuestra tefilá. Nosotros somos tan malos como el faraón. Nosotros ninguno de nosotros es tan malo como el faraón. Así que seguro que Hashem escucha nuestra tefilá. Viene el instinto del mal y nos dice a nosotros que Hashem, que nosotros somos muy poco para que Hashem nos escuche. Que con nuestros pecados seguro que la tefilá nuestra no va a llegar al cielo. Había una vez dos vecinos, Rubén y Simón, que tenían una pared que separaba sus casas. Una pared delgada que separaba las casas. Un día, Simón le dice a su esposa, mira, tenemos que construir una pared al lado de la pared para que la pared sea más gruesa. Pues no puede ser que Rubén esté escuchando todo lo que nosotros decimos. Y la esposa le dice, no escucha nada. ¿Qué miedo tienes? No, escucha si tenemos plata en el banco, si no tenemos plata, si tenemos un descubierto, si vamos a casar a un hijo, a una hija, si estamos buscando un novio para los hijos. Todo escucha. Y la esposa que no escucha nada. Y empezaron a discutir entre los dos. De repente se escucha golpear la puerta. ¿Quién es? Rubén, el vecino. Y Rubén se disculpa que viene a molestar. Dice, perdone que vengo a molestar, pero quiero decirles que no hace falta construir otra pared en la casa, porque yo no escucho nada. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Viene el instinto del mal y nos dice, la tefilá de ustedes no se escucha en el cielo. No se escucha. ¿Y de dónde escuchó el Eliezer Hará que nuestra tefilá no se escucha? ¿Cómo viene el Eliezer Hará a decirnos que no se escucha? El Eliezer Hará escuchó la tefilá nuestra en el cielo. Entonces, del cielo él viene a decirnos que nuestra tefilá no se escucha. Seguro que se escucha. Seguro. La prueba de que él venga a decirnos que no se escucha es la prueba de que sí se escucha. Bueno, está escrito que se tragó la vara de Aarón, se tragó las varas de los brujos. Se fortaleció el corazón del faraón y no escuchó la voz de ellos. Es un versículo que nos trae muchas preguntas. Dice el Midrash, ¿qué significa que la vara de Aarón se tragó las otras varas? Nosotros sabemos que ellos hicieron, Moshe hizo maravillas que le enseñó a Hashem, ¿no es cierto? Que la vara la tira al piso y se transforma en serpiente. Y después, eso pasó en el arbusto que se quemaba, ¿no es cierto? Después Hashem le dijo, que tome a la serpiente, la tome de la cola. ¿Cómo es una persona? A ver, que alguien me diga, ¿cómo es una persona? No sé si alguno de ustedes es cazador de serpientes, pero ¿cómo se hace para cazar una serpiente? ¿La agarro de la cola? No. Si yo la agarro de la cola, me muerde. Se da vuelta y me muerde. ¿Cómo hay que hacer para atrapar una serpiente? De la Los cabeza. expertos la agarran de la cabeza, un poquito más abajo del cuello, de la cabeza, el cuello, ¿no? El cuello de la serpiente es muy largo, ¿no? No sé cuánto de largo es el cuello. Si yo digo que la agarro del cuello, la puedo agarrar no sé dónde, pero la tengo que agarrar, ¿de dónde? Del cuello. Hashem le dice a Moshe, porque Moshe se asustó cuando vio que la vara se convirtió en serpiente, y le dice, bueno, ahora agárrala de la cola. La agarró de la cola y se hizo vara otra vez. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Se tiene que hacer, la tiene que agarrar de la cabeza. De la cabeza. Está diciendo que cambies. Está haciendo señas para no hablar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Moshe hace que la vara se transforme en serpiente. Y el versículo dice, la vara de Aarón se tragó a las otras varas. Dijo Rabí Elazar, esto es un milagro dentro de otro milagro. Nos enseña que la vara que se hizo serpiente volvió a ser vara como fue antes. Y después de que volvió a ser vara, se tragó las otras varas. Está bien,
que la serpiente se transforme en vara, que la vara se transforme en serpiente es un milagro, ¿no es cierto? Seguro que es un milagro. Pero, y si la serpiente de Aarón se traga las otras serpientes, también es un milagro. Pero mucho más milagro es que una vara se trague otras varas. ¿Para qué hacía falta todo esto? ¿Esto hacía falta para qué? Para que el milagro sea mayor. Y cuando el faraón vio esto, dijo, uy, ¿qué va a pasar ahora? Ahora Moshe va a decir que la vara me trague a mí. Me va a tragar a mí y va a tragar también mi trono. ¿Cómo puede ser? Así dice el Midrash. Y dijo el Rab David Eksher, me parece que así se pronuncia el apellido, usted que se acá, en su libro Shirat David, que el faraón, él reconoce el milagro. Él se da cuenta que hay un milagro, lo ve el milagro. Y sospecha que ahora la vara se lo puede tragar a él. O sea que él está consciente de lo que pasa. Entonces, la pregunta es inmediata. ¿Cómo puede ser que a pesar de todo está escrito que el faraón no los escuchó? ¿Cómo no los escucha? A ver si se lo comen a él. La pregunta se fortalece todavía más con lo que nos dice otro Midrash, el de Alcuche Moni, sobre los milagros tremendos que hubo cuando Moshe y Aarón entran al palacio del faraón. ¿Cómo entraron ellos? Había 600.000 fortachones, así se dice, fortachones, ¿se entiende qué fortachones? Hombres muy fuertes, 600.000 en cada una de las puertas para entrar hasta el despacho del faraón. Había 400 puertas para llegar al despacho del faraón. No solamente eso, aparte de los fuertes, había leones. Ahí están los leoncitos. No están leoncitos bonitos que tenemos acá en la foto, sino leones feroces que estaban ahí en cada puerta también, leones y osos, así dice el Midrash. Y no eran ositos panda, tampoco. Todos estos leones también, ellos estaban ahí libres andando por todos lados y en lugar de dañar a Moshe y Aarón, estos leones, las fieras, los acompañaban a ellos, como si fueran el perrito que acompaña a su dueño, que es fiel a su dueño, así los leones lo acompañaban. Escuché de Rabbi Shlomo Levinstein que el faraón le dice, ¿cómo entraron hasta acá? ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Quién les dio permiso para entrar? ¿Dónde están los leones? ¿Dónde están las fieras? Ah, ¿querés ver a las fieras? Hizo así, Moshe hizo así. Vengan chicos, vengan. Vinieron todos los leones, todos los osos vinieron. El faraón se paró, el faraón medía medio metro. Se paró en el trono de susto porque todos esos animales salvajes que venían. Sin embargo, él no los escucha. ¿Cómo hicieron 400 puertas con 600.000 hombres fuertes en cada una, con leones y osos dando vueltas por ahí? ¿Cómo hicieron? Y dice el Midrash que cuando el faraón vio esto, él dijo, se quedó paralizado. ¿Por qué? De estas dos personas. No son personas. No son personas. Pensemos que el faraón medía medio metro y que Moshe medía 5 metros. Aparte de eso. Entonces, imaginemos, los dibujitos que ustedes ven cuando Moshe está hablando con el faraón no son reales, ¿no es cierto? Una persona de medio metro al lado de una de 5 metros. Y él pensó que ellos eran hijos de Dios. Esto pensó el faraón. Y otra vez, más fuerte la pregunta, más fuerte. ¿Cómo puede ser que el faraón no los escuche? ¿Cómo puede ser que el faraón no los puede castigar por haber entrado sin permiso? Porque no había posibilidad de entrar. Todo esto muestra que el faraón reconoce el milagro.
Entonces, ¿por qué no escucha? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy preguntando por qué no escucha. A ver, ¿quién me puede decir por qué no escucha el faraón? Eh, Parece que nadie escucha. Hashem le eh, dijo a Moshe que le iba a endurecer su corazón. es, Está bien, le endurece el corazón, pero esto ablanda todos los corazones. Los leones, el corazón se le endureció, pero los leones le ablandaron, se lo deshicieron el corazón. No, no le quedó corazón cuando vio todos los leones juntos. ¿Qué hace con el corazón duro? endureció el corazón del faraón. ¿Cómo? Johnny, no se escuchó. Endureció el corazón del faraón. Se endureció. Bueno, esto es lo que dice la Torá, pero ¿cómo lo entendemos nosotros? Vamos a ver. Esta pregunta también va sobre los siervos del faraón, porque los siervos del faraón estaban ahí. ¿Por qué solamente, a ver, está escrito, Ayar et davar Hashem meabde paro enis et está escrito en la plaga de el granizo, que los que temieron a la palabra de Hashem, entre los sirvientes del faraón, ellos entraron a sus siervos y a su ganado a sus casas. ¿Por qué? Moshe les dijo al faraón, mira, que toda tu gente, todos, que entren todos a las casas, porque el granizo que va a caer va a matar al que esté afuera. Y está dicho que el que temió a la voz de Hashem hizo caso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa temor a la voz de Hashem? ¿Qué significa esto? Hay una alajá que dice que los Noah, los hijos de Noah, ellos tienen pena de muerte por robar, inclusive cuando roban algo que vale muy poquito. El yudí, la alajá para el yudí es que cuando uno roba algo que vale menos que Shabé Perutá, menos que la moneda más pequeña del país, no se llama robo. Pero la ley de ellos, de los hijos de Noah, no sé quién decretó esa ley, pero es la ley para ellos, que inclusive por menos de la moneda más pequeña, pena de muerte. Y el motivo es porque para ellos el dinero es algo muy especial. Ellos aman mucho el dinero y no perdonan por el dinero. Entonces, si alguien robó, pena de muerte y no hay, no hay perdón para esto. Y en la plaga del granizo, que es la que estamos hablando, era la séptima plaga, es la última plaga de nuestra perashá. Y ahí está dicho, o sea, ellos ya vieron varias veces que la palabra de Moshe se cumple. Ellos vieron 6 plagas, Moshe dijo, el agua se va a hacer sangre. ¿Sí? Y nadie tenía agua, los egipcios. Va a salir las ranas, salieron las ranas. Va a haber piojos, hubo piojos. Todo lo que dijo Moshe se cumplió. Entonces, aunque sea por una duda, todos tenían que entrar su ganado y sus siervos a la casa. Por una duda, tal vez esto se va a cumplir también. Si ya se cumplió 6 veces, no tal vez, casi seguro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué solamente los temerosos de la voz de Hashem o de la voz de Moshe, los temerosos solamente lo hicieron? Y más todavía vamos a preguntar que el Targum Yonatán Ben Uziel, ahí en ese versículo, escribió que temeroso es Job, y el que no es temeroso es Bilam. ¿Por qué? Porque Bilam era sabio, un gran sabio, y porque él no sospechó de las palabras de Moshe. Y más todavía, ¿por qué el que entró, el ganado, se llama temeroso y no se llama creyente? Creyó en lo que dijo Moshe, creyó en las palabras de Moshe. ¿Por qué decimos que es temeroso? Porque el que cree, sabe lo que va a pasar. Y el que no cree, no. Pero ¿por qué temor? ¿Por qué hace falta decir temor?
Me parece con todo esto, dice el Rab Jacob Israel a Cohen Baifus, que la persona que fue golpeada con falta de fe en Hashem, aparentemente él no puede ver, hace que esa falta de fe que tiene provoca que no vea la mano de Hashem, que no vea, que no sienta que Hashem existe. Y ese defecto tiene la fuerza para como negar la realidad de Hashem y su supervisión en el mundo. ¿Y por cuánto? ¿Por qué? Porque él tiene explicaciones distintas. Tiene explicaciones distintas. A ver, hubo un tsunami. ¿Por qué hubo un tsunami? Y no, porque cortaron los árboles de la Amazonia, y porque hay un calentamiento global, y porque el viento se combinó, y el agua, y la lluvia, y esto, y lo otro, y pasó la presión, y pasó esto, y por eso vino un tsunami. No, el tsunami vino porque Hashem mandó el tsunami a ese lugar que a Hashem se le ocurrió, no sabemos por qué. Esta es la explicación. Acá, yo me acuerdo que una persona me decía siempre que, le digo, ¿por qué llueve? En Israel llueve en invierno. Me dice, llueve porque tiene que llover. Así está, en invierno tiene que llover. Le digo, ¿pero por qué no llueve todos los días? ¿O por qué llueve un día sí y 10 días no? ¿O por qué llueve 10 días sí y un día no? No, porque tiene que llover y va a llover. ¿Qué explicación es esa? Es una explicación para no decir que va a llover cuando yo quiera. Ahí va a llover. Entonces, ¿qué pasa? La persona que no cree encuentra explicaciones a todas las cosas. Nosotros sabemos que los científicos, en general, los científicos no son creyentes en Hashem, ellos creen en su ciencia y a todo le encuentran una explicación científica. Y de repente cuando pasa algo que no entienden, dicen, no, acá no sabemos lo que pasó. Acá puede ser que haya habido un extraterrestre o, como dicen los médicos cuando no saben que uno tiene un virus. O los técnicos de computadoras, cuando tampoco saben qué pasa porque una computadora no anda bien, un virus. Punto. Ya está. Un virus. Un virus arregla todo. Pero no ese es el problema. El problema es la falta de inmunidad. Ese es el problema que hay. Pero no lo puedo reconocer. A ver, ¿cómo sigo? Porque me fui por las calles aledañas. Dijimos que buscamos otras explicaciones, por eso nosotros no nos asombramos. Cuando buscamos otras explicaciones a las cosas, no nos asombramos de los milagros. ¿Por qué? Porque no creemos. Entonces el milagro no me asombra. Y en verdad, esa es la prueba de que una parte muy grande de nuestra congregación, lamentablemente, que se creen creyentes pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque ellas piensan que es una cosa solamente para los sabios grandes, nada más, y que la mente nos dice que no creen, no creen en algo que no está claro. En realidad la fe, ¿cuál es la fe? La fe justamente es creer en las cosas que yo no veo. Porque las cosas que yo veo, las cosas que vemos, todos creemos. Eso no hace falta ninguna sabiduría. La sabiduría es creer en lo que yo no veo. Y lo que pasa es que justamente ellos creen en cosas tontas, en cosas vanas. Y tienen otras emunot, otras fes. ¿Cómo se dice? Mucha fe, fes. Tienen otra fe. Tienen fe en cosas que no sabemos en qué cosas tienen fe, pero no en lo que deben tener. ¿Esto por qué? Porque tienen una cabeza muy grande, una inteligencia muy grande. Usan la inteligencia más de lo que es necesario. Y la pregunta es ¿por qué creen en las mentiras y no creen en la verdad? Esa es la pregunta. Justamente en la verdad no creen.
creen en mentiras propias. Tal vez esto se puede explicar, porque la fe para tener fe necesitamos una voluntad de creer. Necesitamos voluntad para creer. Y entonces, todas las pruebas nos van a hacer llegar a reconocer a Hashem. Pero cuando no tenemos esa voluntad, es imposible llegar a la emuná, imposible llegar a la fe. En esta situación, todas las pruebas, todos los milagros no van a servir. Y todos estos sabios, los llamamos así sabios entre comillas, que no creen simplemente porque no tienen voluntad de creer. Por cuanto que la fe me obliga a reconocer que Hashem gobierna el mundo y que Hashem nos pide que cumplamos preceptos, yo no quiero creer. ¿Por qué? Porque creer me compromete, ahora yo tengo un compromiso. Ahora yo no soy libre de hacer lo que yo quiera. No puedo hacer como Freud, que decía que la persona tiene que ser libre. No le pongamos traumas, no le pongamos límites. No, cada uno hace lo que quiere. Y no me importa si cuando quiero hacer algo le paso por encima al otro. No me importa. Yo puedo hacer lo que quiero. Esta era su postura, ¿no es cierto? Creo. Era así, yo nunca leí lo que dijo, pero siempre yo escuché que la gente dice, no le puedes poner límites al chico porque lo vas a traumar. Después va a tener un trauma. Entonces los chicos hay que dejarlos libres. Hoy yo, por ejemplo, estaba caminando por la calle y había chicos que estaban detrás de una, en la vereda, pero dentro del jardín de una casa, dentro del patio de una casa, tirándole piedras a los colectivos que pasaban. Y yo le iba a preguntar a los chicos, ¿qué pasa si está bien, si le golpean al autobús y le rompen un vidrio? Es muy divertido. Pero si lastiman a una persona, pero son chicos de 4 o 5 años, ¿dónde están los límites? ¿Cómo se le puede permitir, los padres, cómo puede permitir a los chicos hacer una cosa así? ¿Esto por qué? Porque no, si yo no lo dejo tirar piedras, después va a tener el trauma de la piedra toda la vida. No sé cuál es el trauma de la piedra, pero seguramente debe existir. El hecho de que la fe me obligue ahora, tengo yo un compromiso con Hashem, que es hacer su voluntad. Entonces ahora mi corazón no quiere convencerse. Por eso, no le permito a la mente creer creer y no van a servir nada los milagros, porque el corazón no le permite a la mente, el corazón me cierra la mente para que la mente no entienda. La mente ve un milagro y enseguida reacciono, pero el corazón no me permite verlo. Y este es el motivo por el cual hace falta reconocer el milagro, tener la voluntad de creer. ¿Para qué? Para no ser como el faraón. El faraón le pasaba esto, que él ve los milagros, sabe que son milagros, pero el milagro no le hace absolutamente nada, porque le falta la voluntad de creer. Y esto también nos explica el versículo del Sefer de Barim. Está escrito, Pen ifte levavhem. No vas a hacer que se abran sus corazones y se aparten del servicio a Hashem para servir a otros dioses. ¿Qué significa esto? Es una pregunta acá, la pregunta inmediata. ¿Por qué está escrito, no vaya a ser que se abra tu corazón? ¿Acaso la idolatría es una cuestión de deseo? Se abre el corazón. Yo veo algo, los ojos ven, el corazón desea. Este es el mecanismo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La idolatría no es una cuestión de deseo. Es una cuestión mental, que no tiene nada que ver con
con el deseo del corazón. El corazón es el origen de todos los deseos, es el corazón. Por eso la mente tiene que gobernar el corazón para limitar los deseos que son buenos, los aceptamos, los deseos que no son buenos, tratamos de fortalecernos, pero es un trabajo de la mente. De acuerdo a lo que nosotros vimos, podemos entender que lo que provoca renegar no es la mente, sino es la inclinación del corazón. Todo esto existe no solamente en las personas renegadas, lamentablemente, sino también entre cada uno y uno de nosotros. Existe este problema. Y esto tiene que ver con la categoría y con la integridad de nuestra fe. Tal vez nosotros, todos, somos creyentes, seguro. Creyentes, como canta Mordejai Ben David, Maminim Ben Maminim, ¿no es cierto? Creyentes, hijos de creyentes. Todos. De todas maneras, hay distintas categorías de fe, distintas categorías de emuná. La emuná completa, la fe completa, es Shiviti Hashem benegdi tamid. Yo pongo a Hashem delante mío siempre, como dice el Teilim 16, y como está escrito en el Shulchan Aruch. Eso, ahora, la primera alajá del Shulchan Aruch, escribe el Ramá, el Jajam Ashkenazi, escribe esto: Shiviti Hashem benegdi tamid. Saber que cada movimiento que nosotros hacemos es de Hashem. Y esto nos ayuda muchísimo. Y hace falta, entonces, ahora compatibilizar todas nuestras acciones y pensar si es la voluntad de Hashem o no la que me gobierna esta acción. Por eso, si nosotros nos privamos de creer y no tenemos una integridad de fe, ¿es por qué? Porque se impusieron los deseos y las fuerzas del cuerpo. Y solamente con el temor, y ahora entendemos por qué los temerosos, solamente con el temor podemos anular el deseo, el temor a Hashem, y querer cumplir su voluntad. Podemos anular el deseo y podemos llegar a la fe completa que necesitamos para tener un servicio especial para nuestro Creador. Y como está escrito, Bairoam et Hashem. Está escrito que el pueblo temió a Hashem, y solamente entonces después de eso, y creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. Así eso está escrito, ¿dónde? Antes de cruzar el mar, me parece. Ahora nosotros entendemos bien por qué dijeron que solamente los temerosos entraron, sus siervos y sus animales, y ellos también, ¿no? Porque si había un egipcio ahí en el campo, el granizo, no caía granizo en todas partes. El granizo caía sobre lo que tenía que caer. Había una persona caminando diciendo, está el sol, y era la plaga del granizo. Ahora está el sol, no pasa nada. Sale a la calle y de repente, ¡pum!, un granizo, una granizada a él nada más, y quedaba ahí terminado. Por eso caía sobre quien tenía que caer y nada más. Pero nosotros entendemos ahora porque los temerosos en la palabra Hashem, y no los creyentes, porque la persona que, a ver, y mi shelo ikshe et libo shelo leamin, porque si una persona no endureció su corazón para no creer, entonces va a creer. El que quiere no creer, tiene que endurecer su corazón para no creer. Si no, va a creer. Pero también está escrito el que no prestó atención, el que no puso su corazón. O sea, el corazón tiene dos finalidades. Una es, como dijimos, es la fuente de los deseos. Pero por otro lado es la fuente de la atención también. Y para la Torá
la atención es algo fundamental. Nosotros no podemos vivir mirando la luna todo el día. Está bien, podemos mirar la luna, el cielo, las estrellas, todo es muy lindo, pero si estamos todo el tiempo mirando la luna, entonces vivimos en la luna, en vez de vivir sobre la Tierra. Es necesario prestar atención. Está escrito sobre los que no prestaron atención. ¿Qué quiere decir? No es que le falta a ellos reconocer un reconocimiento de fe, sino que le falta la voluntad de prestar atención. La voluntad de prestar atención es la voluntad de ver las cosas, de entender las cosas. Las cosas pasan delante mío y yo no las vi pasar. ¿Por qué? Porque no estoy prestando atención. Por eso no escucharon la voz de Hashem. Y de acuerdo a esto también vemos que puede haber un jajam, un sabio muy grande como Bilam, pero que es un malvado enorme. ¿Por qué? Porque tampoco presta atención y porque tampoco no ve lo que pasa a su alrededor. Un estudio muy grande para nosotros va a ser que el camino para elevarnos en la fe, ¿cuál es? Reconocer de qué forma, cuánto tiene que ser nuestra voluntad para creer. Y hay un asunto muy grande adicional que también podemos estudiar de aquí, que nosotros no tenemos que asombrarnos de los renegados porque tienen vamos a decir, ciertas reacciones o cierto comportamiento. Vamos a decir, oh, mira, este es un renegado porque se renega de Hashem. No asombrarnos de ello. ¿Qué? Porque el problema que ellos tienen es que le falta la esencia. A ellos les falta la voluntad de creer. Es una falta de voluntad, una falta de prestar atención. No es algo que es algo, vamos a decir, intencional, sino es algo que le falta. Todo esto sale de los deseos del corazón y de las malas cualidades. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Para fortalecernos en fe y no llegar a una situación que Sheken Shelo y guía Efshar. No llegar a una situación en que la fe no puede llegar hacia nosotros, que nosotros le impedimos a la fe llegar. El primer camino para esto, de este servicio sagrado, es aumentar nuestro temor. Sentir temor a Hashem, saber que Hashem está sobre nosotros en cada cosa, saber los principios de la fe fundamentalmente. ¿Por qué? Saber si sabemos que hay premio y castigo. Entonces, sabemos que tenemos que comportarnos de cierta manera. Sabemos que Hashem es piadoso, todo piedad. Eso también lo sabemos. Hashem no es la justicia que nos está machacando, pero Hashem quiere que cumplamos su voluntad. Entonces, de esta manera si nosotros aumentamos nuestro temor a Hashem, debilitamos los deseos y las voluntades del cuerpo que que tal vez interfieren en nuestro servicio. Esas cosas que dijimos que son secundarias, que no son principales. Le damos lugar a lo principal. Lo secundario lo tenemos controlado. Y esta es la raíz de la emuná. Esta es la raíz de la fe, que nos va a llevar a crecer. Y, por supuesto, entendemos también por qué el faraón no escuchaba. ¿Por qué no escucha? Porque él no le interesa eso, no tiene voluntad de creer. Él ve todo lo que pasa. Ve todo lo que pasa, pero, así como dijo en un momento, a Yosef dijo que no había otro como Yosef, que tenía el espíritu de Hashem con él, y después de repente dijo, yo no creo. ¿Por qué yo tengo que escuchar la voz de Hashem? ¿Por qué? Porque si él quería ser el Dios de Egipto, él no podía aceptar que haya otro Dios que sea más que él.